Continuamos nuestro estudio de la serie La familia cristiana, desafíos que enfrentar y deberes que cumplir. Y estamos estudiando algo importante, el desafío de la persecución, como ser bíblicos en una cultura antibíblica, y esta es la cuarta parte de esa conferencia. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Iniciamos con este principio. El progresismo derechista o izquierdista utiliza efectivamente la educación, los medios de comunicación, las redes sociales, la política y las instituciones internacionales de ayuda a los países subdesarrollados para imponer su filosofía pecaminosa, mientras congregaciones no preparan a los cristianos para que conozcan su moralidad, la practiquen, la enseñen y la defiendan. La terrible y destructiva combinación es parte de la realidad de nuestros días. Un mundo progresista, liberal, moral que utiliza todos los medios para propagar su sistema de pensamiento por la Biblia considerado inmoral, y líderes de congregaciones que no se han preparado ni preparan a los cristianos para que después de ser salvados conozcan la doctrina y la ética que debe practicar. Todo salvado, ¿cómo la practica si no la conoce? Esto produce una falta de conocimiento y falta de capacidad de enseñanza de la moral y doctrina de los padres, la ignorancia y vulnerabilidad de los hijos, y que sea efectivo el lavado de cerebro que realizan los medios de comunicación, las instituciones de los estados liberales morales y los profesores progresistas de las escuelas, colegios y universidades. Quiero hablar de esto ahora. La religiosidad y la religión progresista, enemigos de la fe genuina. Dos cosas distintas. La religiosidad y la religión progresista, enemigos de la fe genuina. Escuche este principio. El progresismo que se ha introducido en la Iglesia ataca directamente la doctrina cristiana y su ética. Su mensaje es que Dios no es lo que es y que nosotros somos libres de determinar lo que es bueno y es malo. Debemos enfrentarnos a Satanás y la religión progresista regularmente. Debemos hacerlo sabia y bíblicamente. Póngame mucha atención, por favor. Satanás fuera de la iglesia tiene sus soldados y son todos los enemigos de Dios. Aunque usted los vea lindos, son enemigos de Dios. Dentro de la iglesia influencia a líderes sinceros, pero mal preparados teológicamente, también a los cristianos débiles, a los niños en la fe y a quienes están entre nosotros, pero no son de nosotros. Y esto produce un tipo de religiosidad popular que es un tipo de religioso endeble, atemorizado, ignorante de la verdad, emocional, sentimental, amante de lo que considera devoción, pero que no recibe sabia instrucción para saber cómo vivir su fe. Antiguamente había muchos católicos comprometidos con su doctrina y la moral, pero hoy los políticos católicos aprueban lo que su iglesia condena. Hoy, queridos, y lo van a escuchar en otra de mis conferencias, hasta el Papa es izquierdista. Existe más religiosidad vacía que nunca. Además, un mundo inclinado a cualquier forma de espiritualidad y ser superior, incluyendo, creen que son superiores a Dios. A la gente le gusta pensar que cualquier cosa que alguien cree está bien siempre que sea sincero. A la gente le gusta pensar que Dios aceptará a todos al final. Después de todo, Dios es amor. Pero el Evangelio es un mensaje radicalmente exclusivo. Solo Jesús es el único camino, la única verdad y la única vida. Lo dice Él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si usted no conoce a Cristo, está perdido, el infierno le espera. En esto de la religiosidad debo incluir también un evangelio emocional y sentimental y no espiritual, pero espiritualizado. Es decir, que vive una espiritualidad con énfasis en emociones, creyendo que puede experimentar una relación cercana con Dios si ora fuerte, si llora mucho, si canta con alegría, si danza con emoción. Y aunque muchas veces en su familia exista maltrato, algunos jóvenes están teniendo relaciones sexuales prematrimoniales, están cantando, orando bien. Aunque algunos son rebeldes con sus padres, algunos maltraten a su cónyuge, son irresponsables en sus estudios, en su trabajo, no creen la advertencia del apóstol Pedro a los cónyuges que si no saben vivir con respeto y tratándose con dignidad, sus oraciones serán estorbadas. ¿De qué les sirve todo lo que hace? Ahora, yo soy invitado a convenciones y he sido testigo de la manipulación.
de la respuesta emocional cuando alguien ha lavado el cerebro por 30 minutos y la gente después de eso entrega relojes, anillos, aretes, cheques, dinero para abrir la llave de la prosperidad. Queridos, eso es religiosidad. He visto a personas vomitando, aullando, cayendo de espaldas, riéndose, gimiendo, otros borrachos según ellos en el espíritu. Lo he visto en congregaciones pobres con cristianos no educados, pero también en congregaciones de profesionales, con gente de mucha educación. He escuchado sus predicaciones que son solo motivación y se ha hecho evidente el hedonismo, el deseo de la gente de ir a una congregación donde puede tener más dinero, ser más próspero, pero con fórmulas que no son bíblicas, pero impresionantes. Soy testigo de cómo la religiosidad presenta un evangelio light y cómo líderes dicen: no queremos que se nos conozca por las cosas a las que nos oponemos, queremos ser conocidos por nuestro objetivo. No, yo quiero ser conocido por aquello que acepto y aquello que rechazo, porque ese es el evangelio. Quiero que observemos algunas características del cristianismo progresista, a veces llamado liberalismo teológico, porque muchos de sus principios están en conflicto con las Escrituras. Algunos de ustedes no entienden eso, pero se lo voy a explicar. Las iglesias y los grupos religiosos que adoptan esta ideología corren el riesgo de apartarse de la verdad del Evangelio. Algunos ya se han apartado. Algunos creen ser cristianos, pero una evaluación de su conocimiento de la doctrina, de la ética bíblica y de su práctica de los principios, basado en la Biblia, nos indica que ni siquiera los conocen los principios bíblicos. Por lo tanto, ¿cómo pueden creer en lo que no conocen y practicar lo que no saben? Recientemente alguien me envió un video de un cantante que está enseñando a cantar en lenguas, a orar en lenguas, que hagan aullidos. Tremendo. Estos van adquiriendo una mentalidad religiosa que no enfoca en el hambre de la palabra de Dios, sino en la satisfacción de emociones. Observemos algunas de sus características que tienen aquellos débiles o ignorantes de la verdad que han sido destruidos por la persecución de los enemigos de la fe y que están siendo influenciados por las filosofías humanistas. ¿Qué es lo que piensan? Póngame mucha atención. La filosofía progresista no acepta la inerrancia bíblica ni que la Biblia realmente sea totalmente la palabra de Dios. Y usted va a decir: pero yo sí la acepto. Un momentito. Una de las principales diferencias entre el pseudo-cristianismo que practican y promueve los progresistas y el cristianismo es el concepto que tenemos de la Biblia. Históricamente los cristianos conservadores, históricamente los que amamos la revelación bíblica, desde los apóstoles, los reformadores, las congregaciones históricas conservadores, hemos declarado con seguridad y firmeza que la Biblia es la palabra inerrante de Dios y que es nuestra única regla de fe y de conducta, que tiene que ser bien interpretada. Los progresistas generalmente enfatizan la creencia personal, la percepción personal de las Escrituras. Es decir, lo que creen que Dios les dice en un pasaje. No les interesa la interpretación bíblica de un experto. Me atacan a mí. Ellos dicen: pero yo siento esto. Ellos no quieren que enseñemos doctrina y ética cristiana a los niños, pues ellos deben ir creciendo en la iglesia y tomar sus decisiones. A los cristianos progresistas no les gusta la apologética, la defensa firme de nuestra fe, porque estamos mostrando que defendemos la única verdad, la verdad objetiva, la verdad absoluta, y ellos creen en una verdad relativa. El progresista en las congregaciones está influenciado por su relativismo y dice: el pastor predicó esto, pero yo creo esto. La Biblia tiene buenas enseñanzas éticas, pero en ella existen guerras, masacres, adulterio, machismo, patriarcado. Por ello debemos tomar lo que nos sirve, lo demás dejarlo. Ellos no creen que la Biblia es palabra de Dios que debe ser interpretada por líderes bien preparados. Ellos creen que la Biblia contiene la palabra de Dios y que cada persona debe determinar dónde la encuentra y de qué le sirve. Ese no es el cristianismo. Escuche este importante principio. No existe ninguna otra revelación divina que cubra todas las necesidades humanas como la revelación de la inerrante palabra de Dios. No existe otro libro en el mundo que sea realmente la palabra de Dios revelada. La Biblia es la revelación esencial y única que debe ser obedecida, amada y respetada.
Escúchenme, querido. Dios decidió capacitar al hombre para entender la revelación por medio de la inspiración. Para ello es diferente la inspiración. Inspiración es cuando Dios entrega su verdad. El entregar su verdad es la revelación. Cuando Dios entrega la verdad que de otra manera no podían conocer, le reveló. Pero cuando los discípulos reciben y registran, cuando escriben esa verdad, lo hicieron por la inspiración divina. Note lo que dice Pablo. Dijo que sus escritos eran inspirados por Dios. Pedro creía que sus escritos también, segunda de Pedro 3, eran inspirados. Pedro creía que los escritos de Pablo eran inspirados, dice en segunda de Pedro 3. Así que nada de progresismo. La palabra de Dios es palabra de Dios. Segundo, los progresistas dentro de los templos creen que todos pueden interpretar la Biblia y que los sermones y las enseñanzas deben ser aceptadas dependiendo de lo que le indiquen sus emociones y sentimientos y no de lo que exigen las convicciones y los mandamientos. La Biblia bien interpretada enseña que la práctica del homosexualismo es pecado, que Dios solo creó hombre y mujer, que es pecado el sexo fuera del matrimonio, que la vida es santa desde la concepción, originada por la voluntad divina, hasta su término determinado por la misma voluntad divina. Pero cuando los progresistas tienen buenos amigos que son homosexuales, se identifican más con ellos y con el dolor y se van en contra de lo que revela la palabra del Señor. A mí me lo dicen, pero pastor, es que yo tengo un primo, un amigo, no puede ser tan duro. ¿No creen que un Dios tan bueno pueda enviar a alguien al infierno y aún no creen que existe el infierno? Ellos tienden a enfatizar en sus experiencias personales, toman muy en serio lo que sienten. Ellos definen el amor, no dejan que solamente la Biblia defina términos. Ellos definen el amor, ellos definen la compasión. Por eso permiten que a cuenta del amor hacer cosas que el amor prohíbe. Ellos definen la tolerancia y sus definiciones son muy diferentes a las definiciones bíblicas. Es importante para ellos que sientan la verdad. Yo siento que Dios me habla. No es eso. Note lo que dice el apóstol. Así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo sabed de esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu hablaron de parte de Dios. Tercero, los progresistas no tienen una cosmovisión bíblica. Tienen una mezcla entre su humanismo y parte del cristianismo, pues sus creencias se fundamentan en su interpretación personal y su definición personal de los términos bíblicos. Ellos creen que la Biblia es un libro dinámico, que tiene capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades humanas. Por lo tanto, es lógico realizar una reinterpretación del mensaje para adaptarlo a la modernidad, en vez de mantener el mensaje para que afecte las erróneas ideas de los cristianos modernos. El progresismo actual considera que el cristianismo permite la represión sexual y así se opone que las personas se identifiquen como lo que sienten que son, que el cristianismo le intenta cambiar para que se ajusten a las ideas patriarcales y religiosas sobre sexualidad. La cosmovisión cristiana que nos ordena conservar valores morales y familiares y depende de nuestra doctrina y ética bíblica es la enemiga de los progresistas. Por eso ya hay seminarios donde están enseñando a sus hijos. Si usted tiene un hijo en un seminario, pregunte, porque le están enseñando progresismo. Ellos no creen en las doctrinas históricas del cristianismo. Creen que es su deber reaccionar con empatía frente a la realidad, redefinir la fe, reinterpretar la Biblia sobre temas morales como homosexualidad, aborto, la política, la cívica. Ellos pueden creer que Jonás no fue literalmente tragado por un gran pez, pero que es una buena ilustración, es una buena historia con hermosas lecciones para hoy. Ellos pueden decirle
que el pecado de los sodomitas, de Sodoma y Gomorra, no fue la homosexualidad, fue la falta de hospitalidad, y que no debemos predicar contra el pecado, pues la gente no vendrá a los templos, que no es necesario predicar sobre el infierno, pues eso es ofensivo y eso aleja a los no cristianos. ¿Podría darle ese mensaje a Jesucristo? A ver qué le dice. Los progresistas le redefinen el amor, la compasión, la tolerancia, rodeando todas sus definiciones de palabra y muestras de gracia, de misericordia, pero no promueven ni aceptan la parte que exhorta, la parte disciplinaria del amor, la parte de confrontación del amor que se llama justicia. Aún redefinen la inspiración bíblica al punto de no creer que Dios inspiró a los hombres para que comuniquen la verdad que Él soberanamente reveló y que no podían conocer de otra manera. Más bien creen que los hombres se inspiraron para poder comprender lo que Dios quería comunicarle. Nada más erróneo que aquello. Cuarto, el progresismo quiere que la iglesia, sus líderes, sus consejeros dejen que la gente trate con los frutos del pecado sin ser confrontados y que se evite tratar con la raíz y se evite la firme confrontación. Su lema es venga tal como está. Y es una correcta premisa del Evangelio. Pero la segunda parte es que por venir como vino ahora necesita la guía de líderes bíblicos para que le dirijan a los principios, las doctrinas, la ética y aún a un proceso de discipulado sobre todo el consejo de Dios en todas las áreas, para que entienda que la raíz de todo pecado y que todo estilo de vida, costumbre, sistema de pensamiento, filosofía que no encaje en la revelación bíblica y el cristianismo, tiene que ser abandonado. Ellos quieren que demos consuelo al triste, pero cuidado le confronte para saber la causa de su tristeza. Ellos quieren motivar a la gente a apropiarse de la promesa bíblica, aunque no sea para ellos, pues así vivirán en victoria con una promesa que no es para ellos, pero no quiere que se les confronte con firmeza lo que le causa una vida de derrota. El progresista le ofrece prosperidad a la gente, dando dinero con generosidad, pero evita decirle que si vive en pecado, si no practica la moral bíblica, de nada sirven sus oraciones, ofrendas, diezmos y contribuciones. El progresista quiere mostrar su amor por los pobres y lo que llaman justicia social, pero cuando lo que ellos llaman justicia social ignora los valores del cristianismo como integridad, santidad, mayordomía, responsabilidad, ya no es justicia divina. Cuando su predicación y énfasis en la justicia, ¿cierto? Que a Cristo, los pobres, que aquí, cuando esa predicación desplaza el evangelio, desplaza la sana doctrina y fomenta la irresponsabilidad personal o le ofrece un medio de salir de la pobreza no basado en la responsabilidad personal, sino en los impuestos, la generosidad de otro, ya no es justicia bíblica. Y la persona nunca podrá lograr la justicia que espera. Puede lograr un mejor trabajo, una canasta de alimento, un bono, pero no va a lograr los valores y la mayordomía que le permitirá usar esas ayudas temporalmente para aprender a vivir responsablemente. La Biblia nos ordena ser generosos, cuidar a los desafortunados, ayudar a los pobres. La gente me dice, usted no predica de eso. No, usted no me ha escuchado. Pero nos ordena exhortar y aún expulsar de las congregaciones a quienes no siguen las instrucciones bíblicas para salir de la pobreza, para enfrentar sus problemas y persisten en vivir de la caridad pública o dentro de la congregación que le estén ayudando. Mire lo que hace, nos ordena ayudar a las viudas, pero a las que no tienen familiares que le ayuden, a las que son ancianas y no pueden sostenerse, a las viudas que no crean conflictos por su imprudencia y pecaminosidad. La sana doctrina nos mueve a ayudar a los pobres, pero no para que haya justicia social o justicia en la sociedad, ni quitándole a unos para darle a los otros. La sana doctrina nos ordena enseñarle a practicar la justicia divina y mediante ella la persona debe hacerse cargo de su vida, de sus necesidades, de su preparación, de sus estudios, de su responsabilidad, dejar vicios, dejar pecados, comenzar a ahorrar, estudiar para tener un mejor trabajo, dejar su odio, abandonar el comercialismo y comenzar una buena administración. Dios demanda justicia para el pobre, también para el rico, no solo para el pobre.
No es justo pagar sueldos de hambre y enriquecerse con el trabajo responsable de otros. Y tampoco es justo no trabajar, no ser puntual, no ser responsable, no tener integridad y disciplina laboral. En la práctica, los progresistas no quieren que prediquemos un evangelio que confronte al pecador, que le diga la verdad sobre el cielo y el infierno, que le diga la verdad sobre sus oraciones y sus acciones, sobre su obligación de realizar una transformación personal y de vivir una vida responsable, que se esfuerza por cumplir las doctrinas y la moralidad de la Iglesia para servir en las congregaciones que deben ser columnas y baluartes de la verdad en medio de las mentiras y engaños de un mundo progresista. Yo sé, algunos le dirán, pero yo no creo todo lo que el pastor dice, él se fue al extremo. Yo no creo que el pastor, todo lo que el pastor, yo creo algo. Solo hay ciertas cosas en las que estoy de acuerdo con los progresistas, pero el pastor ya se fue al extremo. Yo siento que el cristianismo y la Biblia son demasiado duros, debemos tener más compasión. Por eso, a veces ni aun ellos mismos pueden identificar los signos del progresismo en su vida, pues por falta de información teológica, doctrinal, alguien les lavó el cerebro o ellos se lavaron el cerebro de tal forma que creen que están en lo correcto. Pero recuerde que un poco de levadura leuda toda la masa y que Dios no admite ídolos, tampoco dioses ajenos, que le quiten algo de la total lealtad que debe tener con Dios la Biblia y la doctrina y la ética bíblica, todo cristiano. Quiero hablar de algunas distinciones claras y esenciales que tienen que ser comprendidas. Dios no acepta que el cristiano tenga otra lealtad y demanda que solo Cristo sea el Rey y Señor y que nos sujetemos en todo a sus decretos, mandamientos y nunca a las ideas humanas o a nuestros sentimientos. Usted no puede ser cristiano y humanista, cristiano y comunista, cristiano y progresista. Lo que demanda Cristo es toda nuestra lealtad. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no dejare padre, madre, posesiones, heredades por causa del reino, no puede ser mi discípulo. Esas son demandas radicales. Eso es lo que Dios demanda. Tenemos que hacer lo que es correcto. Tenemos que seguir siendo cristianos radicales, como Dios exige de cada uno de nosotros. Mi pregunta es sencilla. ¿Está usted dispuesto a vivir el cristianismo como Dios lo exige o como usted se imagina? Otra pregunta. ¿Cree usted que usted puede abrir la Biblia e interpretarla a su manera? ¿O usted cree que es palabra inerrante de Dios y que Dios ha determinado que haya hombres llamados por Dios para saber interpretar y que se han preparado y que necesitamos para que comprendamos todo el consejo de Dios? Eso es lo que necesitamos. Si usted no lo está haciendo, si usted está creyendo algo fuera del cristianismo, tal vez está yendo al progresismo. Mi advertencia es, nunca lo haga.